En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído este Evangelio que es impresionante porque es lo que se repite en el mundo y en la historia, esta invitación que Dios, el Rey del universo, hace a todos los hombres de venir a sus bodas, de venir a disfrutar con Él esa fiesta o esa alegría, ese gozo que Él nos quiere transmitir. Pero ese banquete no es para todos el mismo, porque ¿cuál es el alimento de una persona, de una persona? ¿Cuál es su alimento? Sino aquello que él ama o que él desea. Entonces se puede hablar de esa manera, decir que cada quien tiene su alimento en eso que él desea o que él ama, ¿verdad? ¿Cuál es el alimento de un pecador? Pues es la iniquidad, ese es su alimento, porque él encuentra en esos pecados, en esos desórdenes, su alegría, su gozo, su satisfacción. Y se podría decir que es para él como un alimento ese desorden, ese pecado. Entonces Dios nos llama a su banquete, pero no es su banquete, el alimento que Él nos da en su banquete no es el pecado, no es el desorden, no es el mal, sino el bien eterno, las gracias interiores y la participación a su divinidad. Esa es el alimento de las personas que son buenas, que desean el bien, que desean lo que es realmente bueno para ellas y según Dios. Entonces, ese alimento, ¿cuál es? Sino vivir de Dios. Pero hoy se olvida que Dios es la verdad misma, y esa verdad hace de Él su felicidad infinita en la eternidad, ese conocimiento que Él tiene de sí mismo en la eternidad, y lo hace infinitamente feliz, y que no es una ilusión, porque es el conocimiento de sus perfecciones, infinitas, de su poder infinito, de su ciencia infinita, ese conocimiento que es la verdad de Dios. Esa es la verdadera felicidad, es conocer a Dios, conocer sus perfecciones, que están mucho más allá, más perfectas, mucho más grandes que las perfecciones y los bienes que podamos ver aquí en la tierra, que a veces también nos impresionan, que la obra de Dios en el mundo, los bienes terrenos que Dios ha creado, sí, que a veces nos dejan impresionados, o que tenemos tal vez deseo de disfrutar de esas cosas que Dios ha hecho, sí, no son todas malas, no todo lo que hay en la tierra es malo, sí, todo lo que Dios hizo, eso sí es bueno, pero no se puede comparar a la bondad de Dios, a la perfección de Dios, y eso es lo que hace la felicidad de los elegidos, de los que están en el cielo, es ver a Dios, ver su verdad, la verdad divina. Ese es el banquete al cual Dios nos invita. Pero el hombre animal, el hombre que está apegado a las cosas terrenas, y no solo en cuanto a terrenas, sino en tanto a que son malas, a que son desordenadas o que son pecaminosas, ese hombre animal no comprende las cosas de Dios y le parece aburrido que le hablen de Dios, le parece una cosa sin gusto, las cosas divinas, porque nunca han visto a Dios y no saben quién es Dios. Pero no quieren hacer ese esfuerzo de amar la verdad, de buscar la verdad, porque la verdad es el medio de poseer el bien. Si no tenemos la verdad, ¿cómo vamos a ser realistas en la vida y no hacernos ilusiones? Pero el hombre egoísta, el hombre malo, se complace solo en aquello que le da placer inmediato,
y no quiere ir más allá, no quiere saber si realmente ese placer es conforme a la razón, conforme a la verdad, conforme al bien. Entonces se complacen aquello que está cerca de ellos, en lo que es inmediato, y no buscan más allá, buscar la voluntad de Dios, lo que es realmente bueno. No se hacen preguntas, y cuando alguna tiene algún interrogante, no se preocupan por decir, bueno, aquí hay un problema, quiero una explicación, porque esto no parece que sea correcto. Entonces no aman la verdad, no buscan la verdad. Y aquellas personas que aman la verdad siempre están buscando para ver si corresponde a la voluntad de Dios o al bien o a la verdad las cosas. Y son esas personas que sí han aceptado el llamado de Dios, porque Dios nos llama de varias maneras. Dios nos llama por la bondad que Él ha puesto en sus obras, que deberían estimularnos a buscar el bien. Dios nos llama por sus apóstoles, ¿verdad? Como dice el Evangelio, que este rey envió a sus ministros, a sus enviados, para que le dijeran a esta gente que viniera a la boda, a estas bodas, a este banquete. Y pues también por ahí Dios nos ilumina. Entonces los hombres, al oír hablar de Dios, al oír hablar del Evangelio, deberían decir, ¿qué hay, verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Pero hay personas que no se interesan, siguen su camino, como dice el Evangelio, unos se fueron a hacer sus trabajos, a hacer sus negocios. Sí, yo no tengo tiempo de ocuparme de eso porque tengo otras cosas, y que a veces son reales, ¿verdad? Pero no le dan la importancia principal a lo principal. Y ahí está el desorden, ahí está el pecado. Entonces todos nosotros de alguna manera también le hemos fallado a Dios, porque a veces no hemos hecho primero lo principal. Y aunque hayamos hecho más o menos las cosas que Dios nos pide, no podemos decir que seamos irreprochables. Entonces cuidado, Dios nos llama, pero hay que responder. Y Dios nos llama y siempre hay que responder. Siempre deberíamos. Y aunque alguna vez no lo hayamos hecho bien, todo se paga. Y habrá un castigo por esos pecadillos, por esas infidelidades, también habrá un castigo. Dios es justo. Y todo lo que está mal, pues sí, debe ser reparado de una manera u otra. Entonces, cada quien busca aquello que le parece bueno y se olvida de lo que es realmente bueno. Al punto que mataron a esos empleados o a esos enviados del rey. No solo los encontraron, no les hicieron caso, sino que se rebelaron contra ellos y los mataron. Y se dice el Evangelio que este rey envió sus ejércitos y quemó esa ciudad, que esa ciudad en llamas es símbolo del infierno. Esa multitud de personas que no quisieron oír a Dios, están como una ciudad que se quema, ¿verdad? Eso es la ciudad del pecado, la ciudad del mal, la ciudad del infierno, y son todas esas multitudes que se condenan, porque no han querido buscar a Dios, porque no le dieron importancia a la verdad ante todo. Y hoy la verdad no tiene importancia en este mundo actual. La verdad, bueno, eso no es lo más importante. Hay otros, sí, la economía, los negocios, las fiestas, las diversiones, cualquier cosa, pero la verdad no es algo esencial para el hombre moderno. Entonces, el banquete que Dios nos invita es ante todo participar a su verdad divina, pero esa verdad divina se refleja en sus criaturas. Entonces también debemos tener el amor de la verdad en este mundo en general, buscar la verdad, ser veraces, y así podemos realmente construir algo, ¿verdad? Es como aquel que quiere construir una casa y no le pone unos cimientos.
Entonces esa casa se va a caer, se va a desmoronar cuando vengan las tempestades, cuando venga el terremoto, no va a resistir. ¿Y cuál es el fundamento de toda nuestra vida, de todas nuestras acciones? Pues la verdad de Dios. Entonces, si no hacemos de la verdad el eje de nuestra vida, estamos en ilusión, estamos construyendo sobre arena, y esa casa se va a desmoronar cuando vengan las pruebas de Dios, cuando venga o el castigo o el juicio de Dios. Nuestra casa no va a resistir, nuestras construcciones humanas y nuestros cálculos humanos no van a resistir el juicio de Dios. Incluso humanamente hablando, a veces nos va mal porque pues no hacemos las cosas como Dios nos dice, como Dios nos pide. La verdad, el amor a la verdad es lo principal. Entonces, tratemos de liberarnos de ese estado de ánimo que hay hoy en el mundo. Tratemos de liberarnos, porque si estamos influenciados de alguna manera u otra, a veces posponemos ciertas cosas de nuestra vida cristiana, o como tradicionalistas, las posponemos, no hacemos las cosas bien. Y hay que hacernos preguntas, decir, bueno, yo he hecho bien, o sea, no basta que haga ciertas cosas que yo considero importantes. No, yo debo hacer todo lo que Dios desea que yo haga. Y me hago las preguntas como me pongo en cuestión mi vida, mis actos, mis pensamientos, para saber si yo estoy haciendo bien. De alguna manera algo falta. En lugar de ser muy críticos con los demás, o de estar examinando a los demás, fulanito hizo esto o no lo hizo bien, primero nosotros. Es el primer juicio que debemos hacer, es juzgarnos nosotros mismos. Y es la tendencia muy humana, ¿verdad?, de considerar lo que pasa alrededor de nosotros, pero no juzgarnos nosotros. Es comprensible porque somos débiles, porque somos pecadores, porque somos ciegos. Todos tenemos algo de eso. Pero hay que tratar de liberarnos de ese peso, de ese lastre que tenemos, que nos viene del pecado original. Entonces, tratemos de considerar la verdad como principal, digamos, eje de nuestra vida. Pero también se dice al final del Evangelio que el rey entró en la sala de la fiesta y encontró a alguien que no estaba vestido con el vestido nupcial. Este vestido nupcial simboliza el estado de gracia, ese estado de gracia en el cual deberíamos todos vivir en estado de gracia. No basta decir yo voy a misa, yo soy tradicionalista, yo tengo buenas convicciones, yo sé cuál es la verdad de la tradición, de la iglesia, hoy de la resistencia. Entonces, no basta, hay que vivir en estado de gracia. Y Dios puede venir a llamarnos un día, no sabemos cuándo, y nos va a decir, bueno, está bien, tú eras tradicionalista, pero vives en estado de gracia, entonces no puedes entrar, no puedes quedarte en mi banquete. No hay que jugar con Dios, hay que vivir en estado de gracia. Ese estado de gracia es la condición de nuestra salvación también. No basta tener buenas ideas y buenos deseos. Entonces tratemos de reflexionar y de, pues yo digo, confesarnos regularmente. No estamos obligados a confesarnos todo el tiempo, ¿verdad?, estrictamente hablando, pero tratemos de hacerlo regularmente, aun si no tenemos pecados graves. Es una manera de purificar nuestra alma y hacernos más agradables a Dios, para que las gracias que Dios quiere darnos nos las dé más fácilmente, porque hay pecados veniales que crean un obstáculo y que hacen que Dios no nos ayuda o no nos quiere ayudar suficientemente por esa falta de entrega, porque le hemos dado a Dios tanto, pero no le queremos dar todo. Y ahí es cuando Dios a veces dice, no, yo quiero todo, soy Dios, soy un ser absoluto, quiero todo, no quiero la mitad. Entonces esa mediocridad nos hace mucho daño.
los pecados de omisión. No pensemos, está lleno el mundo de cristianos, o está la iglesia de cristianos que dicen: yo no he hecho mal, yo no he pecado, yo no he hecho actos malos, yo no he hecho... Pero no se hacen preguntas sobre los pecados de omisión. Y hay pecados de omisión que son graves, son mortales. Y hay una deformación en la conciencia de muchos cristianos de no saber conocer y encontrar sus pecados de omisión. Y hay muchos tipos de pecados de omisión. Entonces, Dios ciertamente no nos pide lo que no podemos hacer, claro está, pero Dios nos pide lo que hubiéramos podido hacer y que no lo hicimos. Ciertamente a veces nos ponemos del lado de lo que es obligatorio en justicia y lo que es obligatorio en caridad. Entonces, mucha gente siempre está basándose en todo, dice: no es justo que yo haga esto, no estoy obligado, estrictamente no estoy obligado, pero hay obligaciones que nos vienen en virtud de la caridad y no estamos obligados estrictamente, claro, porque las obligaciones en caridad no obligan estrictamente, pero obligan por amor a Dios, y esas son también pecados. Yo no estoy obligado de ayudar a tal persona porque pues ella vive por su lado, yo no tengo por qué darle dinero. ¿Por qué? Pues no estoy obligado ni por la ley ni en justicia, pero tal vez sí en virtud de la caridad. Y puede haber pecados graves de omisión por caridad. Y entonces esa es la deformación de la conciencia de muchos cristianos que tienen esos defectos de omisión. A veces no solo ayudar materialmente, la mayor caridad que podemos hacer a los demás es orientarlos. Tal vez la caridad del ejemplo, ¿verdad? Eso, o la caridad de una buena palabra, un buen consejo, o a veces de una reprensión, porque hay una caridad que puede ser una reprensión, ciertamente con prudencia y de una manera razonable, porque hay personas que hacen reprensiones o llaman la atención a los demás de una manera muy inoportuna y fuera de lugar, imprudente, y eso tampoco Dios lo quiere. Pero hay una manera de ayudar al prójimo que es realmente razonable y cristiana y caritativa, entonces oportuna. Entonces eso sí, a veces estamos obligados de tener esa limosna espiritual a las personas que yerran. Eso son personas que son miserables, hablando desde el punto de vista espiritual, son miserables, tal vez no les falta nada materialmente, pero en su alma son miserables, son como limosneros que hay que ayudar, que darles esa limosna de la verdad, de un buen consejo, de una oración, ¿verdad? O del ejemplo. Todo eso, pensemos en los pecados de omisión. Es que yo no estoy obligado de decir esto. Pues él sabe lo que hace. Cuidado, los pecados de omisión son abundantes, y más hoy, en nuestra época, son más comunes. Y esa limosna de nuestra oración que podemos hacer, de nuestros actos buenos que a veces merecen gracias de Dios al prójimo. Entonces pidámosle mucho a Dios por los demás, y así seremos realmente invitados al banquete, y Dios no tendrá nada que decir. No encontrará que nuestro vestido nupcial está manchado o está sucio, ¿verdad? Y es un trabajo de toda la vida, ciertamente, purificar nuestra alma. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da, y no permanecer siempre en los mismos defectos, porque cada quien tenemos nuestros defectos y debemos tratar de superarlos. Escuchemos a veces los buenos consejos de almas caritativas que tratan de ayudarnos y darnos un consejo. Escuchemos los consejos.
no es forzosamente con mala intención o con de mala gana. Así que a veces hay personas incluso que a veces nos dan un buen consejo de una manera desagradable, de una manera fuera de lugar, pero no nos detengamos en el hecho, ¿verdad? Veamos, ¿tiene razón o no tiene razón de decirme esto? A veces sí tienen razón las personas. Entonces aprovechemos esa luz que Dios nos da, a veces por vías que nosotros no deseamos o no quisiéramos y que nos hace bien, ¿verdad? Y interesémonos, tengamos interés en buscar el aspecto general de la vida cristiana, no solo ciertos aspectos, sino también la práctica, las buenas obras y la manera que Dios espera que digamos o hagamos. Entonces, este mundo está expuesto a un castigo inevitable por la abundancia de pecado, la abundancia del error, la indolencia de los cristianos respecto a la verdad, que es lo principal. La verdad es el punto de partida de toda una vida cristiana. Entonces, hoy que la verdad no cuenta, pues es un desorden completo. La vida de los hombres, la vida de la sociedad, la vida de la iglesia. Hace domingo pasado les distribuimos unas hojas con toda una colección de declaraciones del Papa Francisco que son escandalosas. Todo eso propone el relativismo respecto a la verdad. Pero ahí lo notamos más fácilmente porque es una cosa muy escandalosa, muy notable. Y mientras que a veces nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos incongruencias con la verdad, cuidado. Estamos a otro nivel, ciertamente, pero hay que hacer orden en nuestra vida y ser congruentes con nuestras convicciones, y no solo con las convicciones generales, sino también el espíritu que anima a la enseñanza de Dios, que es un espíritu de caridad, ¿sí? Entonces este mundo no toma en cuenta a Dios y no quiere ser, cuando lo toma en cuenta, no quiere ser congruente con su verdad. Entonces viven una gran ilusión. ¿Qué sorpresa van a tener esas personas que no han querido amar a Dios, que han vivido solo en función de sus diversiones, de sus pecados, de su egoísmo, cuando Dios venga a tocar a su puerta el día que ellos mueran? ¡Qué sorpresa! Y de qué gran ilusión se despertarán por su propia ceguedad, por la ceguedad de corazón. Esa ceguedad en la que han caído porque lo han querido así. Entonces tengamos esa preocupación no solo de ver las cosas de una manera general, sino también ver las circunstancias de las cosas, no solo el hecho, sino las circunstancias de lo que hacemos, de lo que queremos. Porque muchas veces en las circunstancias pueden cambiar el valor de una situación o de un hecho. Algo nos dice que una circunstancia puede hacer de algo que es bueno, hacer algo malo, ¿verdad? Está bien, yo puedo visitar a un amigo que es muy amable, que es muy agradable, pero le gusta decir cosas contra Dios. Entonces hay una circunstancia que se añade que hace que la situación cambie de significación, aunque sea un detalle a veces. Entonces debemos tener cuidado de las circunstancias, de nuestras acciones, ¿verdad? Porque una circunstancia puede echar a perder toda una situación y nosotros podemos decir no, entonces no, yo no quiero ir con fulanito porque va a ofender a Dios, no quiero escuchar eso, no quiero que me dé un mal consejo. Sí, esta persona es muy buena en todo, pero quiere que yo haga esto. Cuidado, porque en ese punto ya puede ser suficiente para que yo caiga en un pecado, ¿verdad? Así que
está bien que digamos, sí, en este lugar dicen la misa tradicional, en este lugar los padres son muy amables, son muy pero ya no critican el concilio, ya están pactizando con el enemigo, ya están disimulando la verdad, pues es suficiente para tener que alejarse de ellos. Y es como ya lo he dicho varias veces, Monseñor Lefebvre, que era nuestro guía espiritual, nos decía que es mejor no ir a una misa, aunque sea tradicional, aunque parezca todo bueno, porque no solo en la misa de esos gente que están unidos a Roma, no solo en la misa, sino también la predicación, es también el ambiente que hay en las conversaciones, es también los consejos que da el confesor. Entonces, si ya están contaminados de relativismo, hay que alejarse de esos ambientes. Es peligroso. Y yo tenemos experiencias de tradicionalistas que estaban en la resistencia y que no quisieron decidirse completamente, y después ya pues, se alejaron porque estaban jugando con eso. Es decir, no, pues allá la misa es buena, sí, la misa, pues sí, la misa es la misa, claro, pero no solo es la misa, la verdad es antes que la misa, la verdad de Dios, las convicciones de nuestra fe son antes que la misa, porque no se puede asistir a la misa si uno no tiene la fe. Entonces la fe es antes que la misa, y la verdad antes que nuestras acciones. Así que no podemos asistir a esas misas si la verdad está en peligro. Aunque de hecho tal vez no ha sido todo negado, pero hay peligro y no tenemos derecho a exponernos a ese peligro, y no tenemos la obligación de ir a una misa en la cual nuestra fe está en peligro. No debemos considerarnos obligados. Entonces consideremos este evangelio, que es una gran lección, y no quedemos al nivel de la historia, ¿verdad? Que es muy humano, como siempre, ¿verdad? Nos quedamos en la historia que cuenta nuestro Señor, que es una parábola, y no vemos el fondo del mensaje. Eso tiene un mensaje espiritual, y entonces humanamente es nuestra tentación pues de ver la parábola así, pero ¿qué es lo que quiere nuestro Señor decir? Entonces nuestra naturaleza humana nos dice: quédate en la superficie, quédate en lo que nuestro Señor dice a primera vista. No, hay que escarbar, hay que buscarle para encontrar el verdadero mensaje espiritual que nuestro Señor nos da. Y eso nos pasa en muchas situaciones, que siempre nos quedamos en la superficie de lo que dijo el Padre, de lo que es la vida cristiana, etcétera. No, tratemos de buscar comprender, y eso nos va a proteger de muchos peligros y nos va a liberar de muchas ilusiones espirituales. Vamos entonces a pedirle a Nuestra Señora que la oración es como un colirio, ¿verdad?, para los ojos. La oración nos ayuda a ver mejor, libera nuestro corazón de su dureza y nos da más penetración en la voluntad de Dios, en la enseñanza de Dios. Por eso, si somos un poco duros de corazón o de mente, recemos más y pidámosle a Dios que nos dé un poquito más de docilidad a su verdad y un poco más de deseo de su verdad, para que la comprendamos un poquito mejor. No podemos pretender tampoco saber todo, pero el alma que desea a Dios, Dios la ayuda. Y como decía Santo Tomás, un alma que busca la verdad, Dios nunca la va a abandonar. Y si hubiera un alma que estuviera en una isla apartadísima y que sea un pagano, pero que desea realmente la verdad, Dios le enviaría un ángel incluso para bautizarlo o para evangelizarlo, pero no lo va a abandonar. Eso. ¿Y por qué no hace Dios todo eso más seguido? Porque hay pocas almas que desean la verdad, que la desean verdaderamente.
Esperemos que nosotros estemos entre ellas. Y vamos a pedirle a Nuestra Señora del Rosario que nos ilumine por nuestra fidelidad a la oración del Rosario, que nos libere de esa ceguedad espiritual y que también nos ayude a liberar a otras personas de esa ceguedad por nuestras oraciones, como ella nos lo pidió en Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.